Bueno, lo que os estaba diciendo, una pequeña situación del curso, ¿no? De lo que estábamos viendo. Empezamos viendo una introducción a la domótica, luego vimos temas 2, 3 y 4, que son los que os decía que vamos a utilizar aquí para el relé programable, y ya nos queda el de relé programable, automata programable y el de domótica, que ya os digo que probablemente no nos dé tiempo a verlo. Bueno, en esta parte de relé programable, entonces, lo que vamos a hacer va a ser sustituir ese esquema de mando que teníamos en lógica cableada por un nuevo esquema de mando donde voy a tener un dispositivo que va a ser programable. Bueno, un índice del tema, de lo que tenéis ahí, sobre todo lo que más nos va a interesar de aquí, la parte del final, la parte práctica, con algún ejemplo que aparece resuelto y demás. Yo aquí en clase pues haré otros distintos, pues para tener una mayor gama de ejercicios y enterar. ¿Qué nos empieza contando aquí? Pues nos empieza contando desde un punto de vista del fabricante dónde se sitúa el relé programable, ¿no? Lo que llamáis módulo lógico. Pues está a medio camino entre los circuitos cableados con dispositivos electrónicos tipo temporizadores y lo que serían los PLCs. Esta imagen ya es un poco antigua. Hoy en día, pues la gama baja de Simatic, de Siemens, pues ya es otro tipo de autómata, ¿no? Sería el S7200, que lo vamos a ver en segundo, ¿vale? El S7200, que lo veremos en segundo. Bueno, y aquí lo que os representa es la funcionalidad, es decir, a medida que me avanzo a la derecha tengo mayor funcionalidad y lógicamente va aumentando ligeramente el precio. Estos dispositivos que son los que vamos a ver son bastante económicos, ¿vale? Por 200 euros tienes el módulo principal con 4 salidas, 8 entradas, para trabajar con corriente alterna, tanto en entradas como en salidas. Es decir, lo podrías poner, por ejemplo, en un local comercial para controlar iluminaciones de escaparate o cosas por el estilo, lo podrías poner en una vivienda para hacer algún control de alguna cosa por ahí, ¿vale? Se puede combinar con dispositivos de los que hoy en día utilizan el wifi, con aplicaciones de móvil y demás. Tiene un servidor, las versiones actuales tiene un servidor web que podrías entrar también. Si lo conectas al router, por ejemplo, de casa o de la instalación donde esté, puedes acceder a visualizar y hacer alguna cosa con una aplicación de móvil. Bueno, se utiliza, aparte de automatización industrial, se utiliza también para aplicaciones de domótica, ¿vale? Y más en locales comerciales, a lo mejor en hoteles o sitios así, que en vivienda, pero se utiliza o se utilizó bastante, ¿vale? Tiene además hoy en día, según han ido metiéndole cosas nuevas, cosas que puede hacer, le han metido hace 3 versiones un interruptor astronómico, que bueno, hace un cálculo el chip de amanecer y anochecer en función de la fecha y la posición geográfica con coordenadas y bueno, te permite controlar una iluminación, un alumbrado público, una iluminación de un jardín o cualquier cosa que vaya con el amanecer y el anochecer, lo puedes controlar fácilmente. Ya el precio de un interruptor astronómico solo, si me voy a Metaluz y pido un interruptor astronómico, ya casi es el precio que tiene el Lobo, el relé programable. Entonces, a precio, si vas a hacer una automatización, por ejemplo, en una vivienda y me interesa meter un interruptor astronómico para el jardín, pues a lo mejor un Logo me permite hacer eso y además más cosas, ¿no? Porque tiene más salidas y, bueno, ya veremos que se pueden hacer muchas cosas con ese aparato. Ahí os da alguna idea de aplicaciones, ¿vale? De cada uno de los escalones que os ponía ahí como de automatización, ¿no? Desde la parte más sencilla que sería lógica cableada tradicional y pura hasta el PLC. Hoy en día lo que es la lógica cableada, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Se utiliza esto? ¿Esto sirve para algo? Bueno, vais a encontrar máquinas antiguas que están hechas con lógica cableada, el circuito de mando. Vais a encontrar máquinas modernas de, por ejemplo, pequeña máquina herramienta y máquinas sencillas que pueden estar hechas con lógica cableada. Y luego, para la mayor parte de las aplicaciones, donde tenemos ya un grado de complejidad normal, pues nos vamos a relé programable o a automata programable, ¿vale? Sobre todo a nivel industrial, pues veremos que al final donde vamos a tener la mayor parte de las instalaciones complejas va a ser aquí, ¿no? En la parte de los PLC. Micro PLC, incluso, por ejemplo, en Siemens la gama 1500
que son ya los autómatas más grandes, ¿no? Con más capacidades. O el S7 400 y 300 que siguen todavía comercializando, ¿vale? Por poner un ejemplo de Siemens, ¿eh? Que es la marca que aquí vamos a utilizar. Pero por supuesto, aunque os hable de Siemens, Schneider tiene autómatas que hacen exactamente lo mismo, Onron tiene autómatas, ABB tiene autómatas de mucha calidad y que están bastante implantados por ahí también en industria. Hay un montón de fabricantes. Si nos metemos ya en los fabricantes americanos, por ejemplo, pues hay otro mogollón de ellos. Ya solo a nivel europeo hay una gama de fabricantes muy importante. Y luego a nivel, por ejemplo, de Japón, también es un país que fabrica bastantes autómatas muy potentes y de marcas, bueno, tradicionalmente muy buenas, ¿no? El, bueno, si os dais una idea, una idea que os puede dar la pista de qué países tienen autómatas de calidad o control electrónico de calidad, y todos aquellos que tengan una industria del automóvil potente van a tener un control electrónico con autómatas potentes, ¿vale? Japón, por ejemplo, tenéis Mitsubishi, que también fabrica autómatas. Hay marcas en Asia, es muy típico que haya marcas, fabricantes que fabriquen un montón de sectores, ¿vale? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la industria del automóvil es una de las que más automatizadas está. Entonces, es siempre la que está a la vanguardia del tema de automatización. Por eso, pues, donde ha habido industria de automóviles, pues, ha habido fabricantes que han tenido que generar un producto que le sirva a la industria de automóviles para poder fabricar de manera automatizada. Bueno, una foto de cómo es el dispositivo. Este es uno de ellos, de los que vamos a tener aquí. Esta era la pinta que tenía por fuera el relé programable hasta la versión 6, ¿vale? Vamos por la versión 8. Y dentro de cada versión, de cada generación, por así decirlo, hay varios modelos. A esta pinta, de este modelo con esta pinta, vamos a trabajar con ellos, hay unos cuantos ahí en el taller. Y luego vais a ver también de la versión 8, ¿vale? Más moderno, el que tiene la conexión Ethernet, puedo ya controlar con el móvil y demás, ¿vale? Este sería el un poco más antiguo. Bueno, ¿qué tenemos en el frontal? Bueno, puede parecer como un relé, ¿no? En realidad tiene la forma que tienen los dispositivos que ponemos en el cuadro de una vivienda, este resalte que tiene en el medio, es de la medida justa para salir por la típica ranura de un cuadro de viviendas o de un local comercial, porque está pensado para instalar en ese tipo de instalaciones, no son industriales, ¿vale? Está pensado para que esté en el cuadro, por ejemplo, de una vivienda y yo pueda ver la pantalla en todo momento, ¿vale? Tiene 6 teclas de control ahí en el frontal a la derecha, 4 flechas, una tecla de escape y otra de OK, y luego justo encima de las teclas tiene un puerto serie para poder volcar el programa. Este puerto en la versión 8 ya no aparece, sino que está por la parte de abajo y es un puerto Ethernet. Luego en la parte de arriba, siempre a la izquierda arriba, los dos bornes de alimentación. En el del ejemplo de la foto es uno de corriente continua. Los bornes están nombrados como L más y M, ¿vale? L más sería el positivo y M sería la masa o el negativo. Y luego 8 bornes que van numerados desde I1 hasta I8, que serían las entradas, ¿vale? Esos serían los dispositivos de entrada, donde conecto los dispositivos de entrada. Están divididos, hay una división que hice yo a mano aquí con una línea azul. Eso quiere decir que de la I1 a la I4 tienen que conectarse la misma línea de alimentación. Esto sería solo para el caso del de corriente alterna. Y de la 5 a la 8 se pueden conectar a otra de las 3 fases del sistema trifásico de alimentación de la instalación, si lo tuviera. Es decir, puedo poner las 4 primeras, bueno, puedo no, tengo que poner las 4 primeras en la misma fase de alimentación del logo, pero las otras 4 pueden ir a otra fase cualquiera, ¿vale? Y luego, en la parte de abajo no se ve, pero habría 8 tornillos por parejas. Cada 2 tornillos son una salida del, del relé programable. Ahí es donde voy a conectar los actuadores de la instalación. Contactores, electroválvulas. En una instalación de domótica puedo poner iluminaciones hasta un valor de 10 amperios directamente, ¿vale? En LEDs me permite hasta 10 amperios. Si son lámparas de descarga, que bueno, ya no se utilizan, llegaría hasta 5 amperios. Lo cual, bueno, está bien, ¿no? Puedo controlar bastante corriente.
Los contactos de salida del logo, este modelo que tenéis aquí es de salidas a relé. Entre cada dos tornillos lo que tiene es un relé libre de potencial. Es decir, tengo que darle yo la alimentación de fase. Soporta como mucho 10 amperios. Tiene que estar protegido con qué automático, si soporta como mucho 10 amperios. Canción de Ricardo. ¿No sabéis la canción de Ricardo? ¿Cómo? Dilo bien alto, que no se la saben. Todo lo que cuelga del magneto térmico tiene que aguantar, ¿no? Esa corriente del magneto térmico. Entonces, si son de 10 amperios las salidas, la protección tiene que ser de 10 amperios. ¿De acuerdo? La protección tiene que ser de 10 amperios. ¿Qué pasa si yo quiero actuar, por ejemplo, sobre un circuito de calefacción que tiene una protección de 20 amperios? ¿Qué haríamos? Tengo una aplicación de domótica y voy a controlar la calefacción con el logo. Tengo un automático de 20 amperios porque, bueno, tengo un montón de potencia ahí en los calefactores, en el circuito de calefacción. ¿Cómo lo hago? Luego no hay más grande. Las salidas a relé el máximo son 10 amperios. Ahí no tengo capacidad. Un contactor, claro. Pondré un contactor en la salida y en los contactos de fuerza del contactor pondré la calefacción. Ese contactor y la alimentación de la salida se da desde el circuito el C11, ¿no? El de domótica o automatización que pone en el reglamento. La I6 es uno solo. Lo que sobra es un tornillo por la parte de la derecha. Y esta es la I1, la I2. Es que no se ve muy bien ahí en el... La I3, la I4, la I5, la I6. Es que está borrada la I. No, está borrada. Y aquí os va a sobrar siempre, en lo que es la carcasa, vais a ver que hay agujeros para tornillo vacíos. En este caso, en el de continua es el último. En el caso del de alterna, entre la I4 y la I5 tenéis un agujero libre, donde no hay tornillo. Eso es porque las carcasas las fabrican para todos los modelos, ¿no? Los de continua, los de alterna. Entonces hay ciertas diferencias en cuanto a número de entradas y demás, y por eso a veces sobran orificios en el frontal. Pero bueno, no pasa nada porque se ve bien dónde hay tornillo y dónde no. Y está además rotulado. Este sería el modelo de 12-24 voltios con salida relé, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el de 230 voltios, tanto alimentación como entradas, y salida relé libre de potencial, como es. En eso es exactamente igual. Si es una salida de relé libre de potencial, quiere decir que le puedo meter la tensión que yo quiera a esa salida. Incluso una salida puede tener 230 voltios y otra salida puedo meterla a 24. Están separados lo suficiente para que haya aislamiento interno dentro de la placa del relé programado. Sabéis que cuando junto tensiones diferentes en una instalación, el reglamento me pone la condición de que la parte que tiene menos tensión tiene que estar aislada para el mismo valor que la que tiene más tensión. Y además en lo que son los dispositivos, autómatas, relés y demás, tengo que tener una separación en la placa suficiente para que estén aislados. Parece que son 5 milímetros o así lo que tienen que estar separados en la placa. Aquí lo están, de tal manera que yo puedo meter en la entrada 1, por ejemplo, 24 voltios y en la 2, 230 y es perfectamente posible. Si estoy, por ejemplo, en una instalación de una vivienda controlando diferentes circuitos, yo puedo meter diferentes fases de diferentes circuitos en cada salida. Puedo controlar una iluminación en uno, en otro puedo meterle, por ejemplo, el circuito de automatización, el C11, para controlar con un contactor la calefacción, vale, lo que me haga falta, ¿no? El de tomas de corriente no se lo podría meter directamente porque ya estamos en 16 amperios y ya no cumplimos con la canción, con lo cual ese directamente tampoco podría. Necesitaría utilizar un contactor como dispositivo intermedio. ¿Vale? En una instalación industrial, normalmente vamos a utilizar el modelo de 24 voltios, aunque aquí los que tenemos son de 230 y son los que vamos a utilizar para todo, pero lo más normal es utilizar el modelo de 24 voltios y con salidas a transistor, no salidas con relé libre de potencia. ¿Vale? Esas salidas a transistor sí que están condenadas a la tensión de alimentación. Si el logo es de 24 voltios, las salidas a transistor tienen que ir a 24 voltios. Si es de 12, a 12 voltios. ¿Vale? Lo que tiene es un transistor, que es un dispositivo electrónico, que me da paso de corriente o me corta paso de corriente, y es lo que va a permitir conectar o desconectar
la salida. Hay una diferencia también en cuanto al tipo de salida, ¿vale? Que es la velocidad de conmutación. Si yo tengo una salida transistor, puedo llegar a velocidades de conmutación de la salida de kilohercios, es decir, miles de veces por segundo. Puedo tener una señal de pulso muy rápida en la salida. Si estoy trabajando con un relé, normalmente me dice el fabricante que como máximo 5 o 10 hercios de frecuencia de salida, porque un relé no puede conmutar mecánicamente más rápido de esa frecuencia, más de 5 o 10 veces por segundo. Así todo, tampoco se recomienda hacerlo. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto que los relés tienen 1 millón de ciclos de maniobras, ¿no? Mecánicamente van a soportar 1 millón de maniobras, 1,5 millones de maniobras, todos los que sean. Si estoy haciendo un parpadeo muy rápido, una frecuencia de salida muy rápida con el relé, en poco tiempo me lo voy a cargar, en poco tiempo voy a acabar con esa parte mecánica, ¿no? Electromecánica del relé. Entonces no se recomienda para ese tipo de aplicaciones, el relé con salida libre de potencial. Por dentro es una placa electrónica, son varias placas electrónicas, con unos relés que van soldados en la placa, en el caso de los de salida relé. Lo que tiene dentro es un microcontrolador para entendernos, viene a ser como un microprocesador, pero con menos capacidades, pero bueno, viene a ser lo mismo. Tiene un pequeño ordenador, una pequeña CPU y toda la circuitería electrónica periférica, pues para poder controlar las salidas o para poder recibir un valor eléctrico de la entrada y traducirlo a a 3,3 voltios o a 5 voltios, lo que maneje la placa, ¿no? El microcontrolador internamente. Es un dispositivo electrónico. Pero bueno, nosotros no vamos a tener que tocar nada en la electrónica porque está hecho pues para integrar en una instalación eléctrica sin más, sin necesidad de hacer nada más. Bueno, ahí tenemos el módulo con dos módulos de ampliación acoplados, ¿vale? Se les puede ampliar el número de entradas y salidas. Las posibilidades máximas del modelo de Siemens son 24 entradas en total y creo recordar que 16 salidas, ¿vale? 24 entradas, 16 salidas. No son muchas, por eso esto se utiliza para automatizaciones pequeñas. En una automatización industrial mediana voy a tener muchas más entradas y muchas más salidas y no va a ser viable. Sí se suelen utilizar en industria a nivel de máquina, por ejemplo. Pueden ir conectados a un PLC a través, por ejemplo, de Cernet o de otros tipos de buses de comunicación industrial, el ASI, este otro, el Profibus, y hacer un poco como módulo para recoger entradas y mandárselas al autómata y dar órdenes que recibe del autómata, ¿no? Funciona como esclavo normalmente en este tipo de configuración. Es decir, ya no es tanto un módulo inteligente como que actúa como un bloque descentralizado de entradas y salidas a nivel de máquina. Bueno, medidas y tal sacadas del catálogo para que veáis. Sigue un poco las medidas normalizadas, puesto que está pensado para poner en un cuadro de una vivienda, de un local comercial también, pues lleva esos módulos, ¿no? de 18 milímetros, serían 4 módulos de 18 milímetros. Sería de ancho como dos automáticos bipolares, uno al lado de otro, ¿vale? Y de altura también tiene lo mismo que los 90, que me parece lo que suelen medir las gamas normales de magnetotérmicos, suelen medir eso de altura. Bueno, resumiendo, como dos magnetotérmicos uno al lado de otro, bipolares, es lo que ocupan el cuadro. Los módulos son dos módulos a su vez de paso universal de 18, que sería como un automático de ancho. Y bueno, cada modelo tiene distintos módulos. El de continua tiene un tipo de módulo de ampliación y el de alterna tiene otro tipo de módulo. Veis que aquí hay dos con las patillas en diferente posición. Es porque si compras uno de alterna y lo intentas acoplar en el lateral de uno de continua, no te va a acoplar porque esas patillas te van a impedir que puedan encajar. ¿Vale? Lo hacen así ya para evitar problemas. Bueno, una tabla que a día de hoy pues está obsoleta porque llega hasta la versión 5 con diferentes modelos, ¿no? Ya pues si tenemos hasta la 8 comprenderéis que esto ya se ha quedado un poco antiguo. Pero bueno, hoy en día
todo esto se ha simplificado. Por ejemplo, el fabricante Siemens lo tiene mucho más simplificado. Y va sacando modelos, pero que normalmente son de 8 entradas, 4 salidas, con diferentes tipos de tensión. Tengo el de 24, tengo el de 230. Lo han reducido prácticamente a dos modelos, uno para continua y otro para alterna. Todos suelen tener el reloj, ¿vale? Aquí veis uno que pone la denominación C al final, eso es porque tenían reloj de tiempo real, y los que no tenían la C no tenían reloj de tiempo real. Hoy en día lo tienen todos. Y luego sí que hay un tercer modelo que es sin pantalla y sin teclas, que sobre todo para máquina herramienta. Se lo diseñan pues para grabarle de fábrica ya el programa que va a utilizar la máquina y meterlo dentro de la fabricación de la máquina dentro, ¿no? Para poder controlarlo. Son los que vienen sin pantalla. O en un proceso industrial, si no te interesa programarlo desde el propio dispositivo, pues pones uno sin pantalla que es un poco más barato y está. Bueno, más cosas que os pone por aquí. La pinta que tendría con las ampliaciones, ¿no? Lo que os dice, la limitación de entradas y de salidas, al final, si lo miráis, vais a llegar a esa conclusión con entradas y salidas digitales 24-16, lo máximo que puedo ampliar. Cuestiones también sacadas del catálogo de cómo se mete en el carril, cómo se acoplan los módulos entre sí, pues tienen el frontal una pestaña que con el destornillador lo que os saca es un puerto lateral de conexión que os hace contacto pues con un puerto que tengo que descubrir de la CPU, ¿no? Que tiene ahí en el lateral, quito una tapita y hay unos contactos eléctricos que van a hacer a su vez conexión con los pines que van a salir del módulo de ampliación. Bueno, tema del cableado. ¿Cómo se cablean estos dispositivos? Yo os he puesto aquí en los apuntes, o tengo puesto en los apuntes, el cableado que os hace el fabricante, ¿vale? En corriente continua, la alimentación, nada, los dos bornes de la izquierda, positivo y negativo, con una protección por fusible, ¿vale? Habitual. En corriente alterna, lo mismo, los bornes de la izquierda de arriba van a ser el E1N para fase y neutro, y recomienda al fabricante una protección con un varistor. Tiene uno interno, pero se recomienda poner uno externo. ¿Cuál es el problema? Que si yo a este dispositivo de 230 voltios le meto 400, pues ya es lo último que hice con él. Cuando trabajemos en el taller hay que estar muy atento a las tensiones del circuito de mando, ¿vale? Vamos a trabajar en alguna práctica con tensión reducida y vamos a conectar el mando entre dos fases. Bueno, pues tengo que asegurarme antes de conectar que no supero los 230 voltios. El modelo de corriente alterna funciona ya desde 115 voltios hacia arriba. Es decir, puedo tener un mando a 125 voltios en el logo y funciona perfectamente. Tiene un rango de tensiones en alterna bastante amplio. Pero si me paso de 230, ahí vienen los problemas. Bueno, consumos de corrientes que tiene el logo. Normalmente los consumos son muy pequeños y no suele ser algo muy relevante, ¿vale? Lo único que sí que tendré que tener en cuenta, los consumos de los receptores que yo voy a poner en las salidas, que no superen los 5 amperios en el caso de cargas inductivas, los 10 amperios en el caso de cargas resistivas. Y las entradas, ya veis que los consumos que tienen son ridículos. En los diferentes modelos hablamos de 1 miliamperio, de 0,03 miliamperios, etcétera, etcétera. Eh, no, no necesariamente, no. Podrías tenerlo en un nivel básico perfectamente. Sí que tendrías que añadir un circuito, un C11 para alimentarlo, el circuito de automatización, pero no creo que te cambie el grado de electrificación. Lo vas a cambiar, pues, bien por superficie o por receptores porque necesites alimentar más receptores, pero por poner este circuito C11, yo creo que no te cambiaría. Bueno, el cableado de las entradas. Aquí viene a ser igual tanto en alterna como en continua. A las entradas yo cojo del positivo en el caso de continua, de la fase en el caso de alterna, me voy al contacto al sensor con el cual voy a dar la entrada y el segundo cable que viene de ese sensor es el que va a la entrada correspondiente del relé programable.
¿vale? Muy sencillo. ¿Que tengo que meter un pulsador? Pues lo meto entre la fase y la entrada correspondiente. ¿Que tengo que meter un final de carrera? Entre la fase y la entrada correspondiente. ¿Vale? De hecho, todas las entradas, lo normal es que vayan todas puenteadas por arriba, todos los dispositivos de entrada, mejor dicho, con la fase correspondiente. En el caso de alterna trifásica, por ejemplo, lo que os decía, las cuatro primeras tienen que ir con la misma línea de alimentación del logo, pero de la 5 a la 8 puedo conectarlas a línea 2 o a línea 3, a cualquiera de las otras dos fases que yo tenga de alimentación. Las entradas analógicas, en el caso del modelo de corriente continua, que tiene entradas de las 5 me parece que a la 8 pueden trabajar como entradas analógicas también. Pues ahí os pone el ejemplo de conexión con un potenciómetro y una entrada analógica. ¿Vale? Potenciómetro es una resistencia variable donde estoy conectando los extremos a positivo y negativo y el cursor, la toma intermedia, es lo que iría a la entrada. Con lo cual, según lo ponga en la posición, le va a llegar una tensión entre 0 y 24 voltios. ¿Vale? Entre el negativo y el positivo, pues en función de la posición del cursor, la tensión que sea. Vale. Ahí tenéis el caso, por ejemplo, al lado de la conexión de una entrada analógica, en este caso de corriente, no de tensión, que bueno, un sensor que iría alimentado en positivo o negativo, y luego los dos cables que saldrían para la masa y la entrada correspondiente. Este módulo de aquí es un módulo adicional de entradas solamente. Tiene tanto entradas, bueno, en este caso las entradas están debajo y alimentación en la parte de arriba, ¿vale? Este es un módulo adicional de entradas analógicas. Este el modelo nuevo no estoy seguro si lo tiene este, ¿eh? Igual sí, pero no me suena que lo tenga. Conexión de las salidas. Bueno, en el caso de corriente alterna, que es el que tenéis a la izquierda, o de corriente continua, siempre con salidas a relé libre de potencial, le tengo que dar la conexión de fase por el 1, en este caso se le da por el 2, bueno, se puede hacer por cualquiera de los dos, porque es un relé libre de potencial. Lo que yo sí os recomiendo es que si alimentáis por el 1, todas las salidas las alimentéis por el 1. Y si alimentáis por el 2, que todas las salidas las alimentéis por el 2, para hacerlo siempre igual y no equivocarnos. ¿Vale? Aquí en el catálogo, en el manual, os lo pone por el 2. Yo lo suelo hacer por el 1. ¿Vale? Entro por el 1 y salgo ya por el 2 a la carga. Pero bueno, no tiene más que meterle fase y salir desde el otro tornillo de la salida a la carga. A la carga le va a llegar directamente el neutro. El contacto de salida del logo es como si fuese un interruptor de un punto de luz simple. Lo intercalo en la fase de la carga que quiero alimentar sin más. El programa va a ser el que le diga cuándo se va a cerrar ese relé y cuándo va a estar abierto. Es decir, es el que va a mandar la salida. En uno de corriente continua, pues alimento la carga directamente desde los dos bornes. Aquí estoy ya condenado a los 24 voltios, por ejemplo, de la alimentación que os pone ahí. La carga iría conectada entre el M, que sería el negativo la masa, y el Q1, Q2, la salida correspondiente, que sería el positivo. Bueno, la programación. Ahí os pone todo el proceso. Esto lo haremos mañana en el taller. Con los logos vamos a coger por parejas un logo y lo vamos a hacer en el propio dispositivo. ¿Vale? Esto os lo cuento mañana entonces. Nada, os va contando la manera en la que tengo que ir entrando en los menús anidados. Lo tenéis aquí pantalla por pantalla para ir accediendo a cada uno de los bloques. Se puede programar en pantalla. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo y de hecho las programaciones que vamos a hacer para las prácticas las haremos con un portátil, conectaremos el logo por cable y le volcaremos el programa desde el ordenador, que es mucho más fácil. El programa lo vamos a ver hoy, es el Logosoft Comfort, ¿vale? Logosoft Comfort. Nada, se meten todos los bloques en el ordenador de manera ordenada y bonita y tal, y luego se vuelca y es mucho más fácil que hacer eso. Pero en un momento dado, para cambiar un parámetro, pues puede ser útil conocer cómo funciona el logo en la pantalla. Aquí os lo pone todo. Esto mañana os lo cuento y lo hacemos
Una vez que lo hagáis una vez directamente en el dispositivo, lo sabéis hacer para siempre. Es además bastante fácil, no tiene ninguna complicación. Bueno, lo que sí vamos a ver, los bloques de programación. Entonces lo que voy a intentar hacer va a ser resolver un ejemplo práctico, ¿vale? Y con ello vemos cómo podemos programarlo. Vemos primero, hacemos una visión muy rápida de los bloques de programación, ¿vale? Internos. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿Alguna cosa que no esté clara? El primer grupo de bloques que tienen funciones lógicas, las que ya conocemos del tema 2. Función AND, me añade aquí una función AND que es la AND con flanco. Esa solo se va a activar su salida durante un ciclo de programa, ¿vale? No lo dije todavía, pero tenemos que tener en cuenta siempre con los autómatas, al menos los que nosotros vamos a manejar aquí, los programas se ejecutan de manera cíclica. Es decir, en el caso del logo, pues de arriba abajo, izquierda a derecha. En el caso del automata que vamos a ver a continuación en el siguiente tema, de arriba abajo también y izquierda a derecha. Y una vez que ha ejecutado todo el programa, el siguiente ciclo del programa empieza otra vez por el principio. ¿Vale? Está cíclicamente y de manera continuada ejecutando el programa. Ojo con esto porque hay otros dispositivos programadores electrónicos que no funcionan así, que lo que hacen es simplemente ejecutar un código cuando varía una entrada o una salida. Aquí no es esa la manera de funcionar. Aquí está continuamente ejecutándose el programa. En el momento en el que cambia una entrada o una salida, normalmente en el principio del siguiente ciclo de programa es cuando el autómata detecta que cambió esa entrada o esa salida. Y ya el programa pues cambiará, ¿no? Su salida en función de esa variación de la entrada. Seguimos con las funciones. La NAND, ya la conocéis, es la negar la salida de una AND. Tengo la NAND también con flanco, en este caso lo mismo que la AND con flanco positivo, pero con una NAND. La OR, la NOR, la SOR, la NOT. ¿Vale? Esas son las funciones lógicas. Las que ya conocemos básicas, añadiéndole la AND con flanco y la NAND con flanco. Luego, aparte de esas funciones lógicas básicas, tengo otras muchas funciones relacionadas con el tiempo. Tengo, por ejemplo, temporizadores. Aquí os pone algunos de los temporizadores que tiene. Estos son de la versión 5. Veremos, nosotros vamos a trabajar con la última versión, que es la 8, y veréis que algunos cambian también. ¿Vale? Por ejemplo, tiene el típico retardo a la conexión, que es el que más vamos a utilizar. Tengo un retardo a la desconexión, que para algunas aplicaciones muy concretas es una solución ya bastante simple y bastante buena. Tengo el retardo a la conexión y a la desconexión en el mismo temporizador. Tengo un retardo a la conexión memorizado, donde yo le voy dando entrada durante unos determinados tiempos, él los va sumando y cuando llego al tiempo elegido me activa la salida. Tengo el relé de barrido o la salida de impulsos. El relé de barrido es muy útil cuando yo tengo, por ejemplo, una señal de nivel y quiero convertirla en una señal de pulso. ¿Vale? Cuando hagamos un problema que es el, por ejemplo, el de las persianas en una vivienda, yo voy a tener, por ejemplo, un sensor crepuscular que me detecta que se hace de noche. Y yo esa señal que va a estar a cero, por ejemplo, durante toda la noche, quiero convertirla simplemente en un pulso para darle la orden de que las persianas se bajen. Bueno, ¿con qué lo hago? Con el relé, con la salida de impulso, eso es una opción. El relé de barrido con salida de impulso. Otra opción sería utilizar la NAND con flanco, que también me vale. ¿Vale? Es durante un ciclo de programa, me hace un pulso muy, muy corto, pero es un pulso que me vale para el programa para poder hacer lo que yo necesito hacer. ¿Vale? Generador de pulso simétrico. Este me genera una señal pulsante en la salida, para hacer parpadeos, por ejemplo, de lámparas de señalización y demás. Tengo otro que es asíncrono, que me permite cambiar o diferenciar el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Vamos a ir viéndolos, ¿eh? Tampoco se trata ahora de verlos todos de una. Temporizador semanal, este me permite programar un reloj, pues como el que se utiliza en un cronotermostato para unas calefacciones, periodos de tiempo durante la semana, durante los cuales una salida tiene que estar encendida o tiene que estar apagada. Puedo meter un montón de ellos, con lo cual pensar, por ejemplo, el coste que tiene un temporizador de los que se ponen en el cuadro de una vivienda. De los electromecánicos que son de pestañas, pues te cuesta ya cerca de 100 euros. Si me voy a poner uno digital, pues ya me pongo en 150.
Por 200 euros tienes un logo que no puedes poner uno, puedes poner un montón. Como tengo 4 salidas, por ejemplo, puedes decir, puedo llegar a poner 4, ¿no? 4 temporizaciones en 4 salidas, controlar 4 cargas. Pero puedo meter un montón de temporizadores con un montón de bandas horarias, etcétera, etcétera. Tengo un temporizador anual, es decir, puedo cambiar también, según la época del año, el tema del encendido de cargas y demás, para calefacciones o para riegos o para cosas así, puede ser útil. El distinguir por épocas del año también. Tengo contadores, me cuentan las veces que una entrada va cambiando y en función del valor pues dar órdenes. Tengo toda la parte de analógica, de comparar valores de señal y hacer amplificarlos, traducirlos en valores digitales. Bueno, la parte de analógica la verdad que no la vamos a tocar, apenas nada. Luego tengo memorias, tengo una báscula RS, este lo vamos a utilizar muchísimo. Este bloque equivale al marcha paro realimentación, ese relé autoalimentado que hacíamos en lógica cableada. Yo lo puedo hacer aquí simplemente con un bloque. Esto que vamos a hacer a continuación en el programa, de las primeras cosas que vamos a ver. ¿Vale? Tengo lo mismo, pero además con un telerruptor, que sería el siguiente. Telerruptor, no sé si lo montasteis ya en viviendas, pero es un dispositivo que con un único pulsador yo puedo encender y apagar, con pulsaciones sucesivas. ¿Vale? Bueno, pues lo tengo aquí también, pero además con una entrada de activación y otra de desactivación, el set y el reset. Es decir, puedo tener el relé autoenclavador además mezclado con un telerruptor. Tengo textos de aviso para poder sacar en la pantalla. La pantalla me puede servir para dar avisos, ¿no? Sobre alarmas, sobre, no sé, lo que se les pueda ocurrir. Ha saltado el térmico, por ejemplo. Salta el térmico, lo puedo poner en la pantalla para que enseñárselo al usuario, ¿no? De que el térmico saltó. Bueno, y luego tenéis aquí en los apuntes explicación de las funciones más importantes. ¿Vale? Yo en vez de estar ahora por los apuntes y venga uno y otro y ver uno a uno, vamos a ver unos ejemplos en el software de programación. Y así de paso lo vemos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a abrir el software. Vais a la carpeta de automatismos, ¿vale? La que tenéis aquí en el escritorio. Y va a haber un acceso directo a Logos of Comfort. Aunque os ponga la 7, os debería de ejecutar la 8. No sé por qué cuando actualizamos mantuvo el icono de la versión anterior, pero si le dais ahí debería arrancaros programa Logos of Comfort V8. Os va a salir a la mayoría la parte de la ayuda. La ayuda la podéis cerrar, ¿vale? Os salen dos pantallas, una del programa y otra la de la ayuda. ¿Vale? La que nos interesa es esta de aquí. Esta es la que nos interesa. La ayuda, pues será esta de aquí, ¿no? Esto es la ayuda. Lo que os abre. Una cosa muy buena que tiene este programa es que tiene una ayuda muy completa, ¿vale? Todo lo que está en los apuntes y más lo tenéis todo aquí. Que quiero saber una función, pues lo puedo consultar aquí rápidamente. Por el árbol de aquí o meter una búsqueda. Vale, por ejemplo, vamos a buscar relé autoenclavador. Relé autoenclavador. Y nos sale aquí. Voy a quitar la lupa porque no me entero de lo que estoy viendo. Un montón de entradas relacionadas con relé autoenclavador. El relé de barrido, un montón de ellas, ¿no? El módulo que me interesa o el bloque que me interesa es el relé autoenclavador, que es este de aquí. Ahí tengo una ayuda diciéndome cómo funciona, qué entradas y salidas tiene y demás. ¿Vale? Una tabla de verdad con el valor de la salida. Todo lo que necesito saber está ahí. Acostumbraros a utilizar la ayuda, que es muy útil. ¿Vale? Valga la redundancia. Esta ayuda está muy bien hecha y sirve, pues cuando no recuerdo cómo funciona un bloque, vengo aquí en medio minuto, me aclaro. ¿Vale? Incluso os pone un cronograma de cómo funcionaría. Bueno, cuando no la necesito la cierro. ¿Qué tengo en el software? Vale. Típico software de Windows, este es un software de Windows de la antigua usanza, ¿no?
con su barra de menús, no tiene la cinta esta de opciones, más bien de pinta antigua. Archivo, con las opciones típicas de abrir, cerrar, nuevo, etcétera, etcétera, imprimir. Edición, con las opciones también típicas de copiar, cortar, pegar, etcétera, etcétera, y cosas propias ya del programa, ¿no? Y luego ya, pues sus herramientas, formatos, etcétera, y acabo con los menús típicos también de Windows, de ayuda y de ventanas, ¿no? Que tiene muchos programas. Vale, para ponerlo en español. Tendréis aquí un menú que pone Tools en vez de herramientas, ¿no? Pincháis en Tools, abajo tendréis Options, vais a Tool Options y ya en general en la primera os saldrá aquí Language y ponéis aquí el que queráis. No pongáis el chino ese que aparece abajo porque no vais a poder volverlo atrás. Bueno, alguno igual sabe chino y estoy yo aquí de listo, ¿no? Tools, Options. Mirar para la pantalla, hombre, que os lo estoy diciendo ahí. Si lo tenéis en inglés, en vez de herramienta, aquí vais a tener File, Edition, Format. Aquí no sé si aparece View. Tools, pues en el de Tools. En la opción de abajo del todo que pondrá Options. Y arriba del todo en General, el desplegable este donde pone Language, cogéis español. Le dais a aceptar y os va a decir que cerréis el programa, lo reiniciéis. Cerráis el programa, lo volvéis a abrir y ya os sale en español. Así de sencillo. ¿Qué pasa por ahí? ¿No te sale? Mira aquí abajo en buscar, pon logo en mayúscula. Logo, aquí debajo. En la ventana de búsqueda de Windows. Te tiene que salir ahí la aplicación. La 8.2, sí. Venga, no os vayáis que todavía no ha acabado. No os vayáis que todavía no ha acabado. Venga, estamos ya con el programa en español. ¿Qué tenemos, qué más cosas tenemos en la pantalla? La parte de la izquierda, ¿vale? Todos estos árboles desplegables que tengo aquí que pone herramientas, ¿vale? Este es un menú que puedo colapsar si me interesa, ¿vale? Una vez que haya hecho el programa, me puede interesar colapsarlo hacia la izquierda para tener una mayor vista del programa. Bueno, lo abrimos. Aquí puede ir agregando nuevos diagramas o puede ir agregando nuevas instrucciones. Normalmente en la vista que sale cuando arranco me sale las instrucciones desplegadas. Aquí lo que tenéis es un árbol con carpetas con todas las funciones ordenadas. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer para meter funciones, pues va a ser pinchar aquí en la izquierda, pincho en la izquierda, veis que el cursor me cambió y me pone al lado de la flecha como un cuadradito con el símbolo y pincho dentro de la parte del esquema, que es la parte central, para ponerlo donde quiera. Si voy pinchando desde la entrada, me va poniendo entradas hasta que pare, ¿no? Si le doy al botón derecho del ratón, me permite ya quitar, ¿no? Esa entrada de ahí. Lo puedo hacer con el escape también del teclado. Por ejemplo, para meter salidas. Pincho ahora donde pone salida a la izquierda, pues lo mismo, voy metiendo salidas y en cuanto le dé al escape, pues ya salgo de ahí. ¿Vale? Bueno, más cosas. En el editor de diagramas, la parte central, tenéis arriba accesos directos a muchas de las funciones que están en el menú. Igual que en esta barra que tengo debajo del menú, también hay accesos directos a muchas de las funciones. Tengo o puedo desplegar por los bloques de programación también por familia. Constantes o conectores, si le doy, me sale debajo de manera simplificada también los bloques. ¿Vale? Es otra manera de meter, en vez de puedo tener colapsado, por ejemplo, la parte de las herramientas y meterlas desde aquí abajo. ¿Vale? Las funciones de uso general, las que llama GF, que son las funciones lógicas fundamentales, las SF, que son todas las demás, ¿vale? Todas las demás que aparecerían aquí, ¿de acuerdo?
Yo no soy muy amigo de hacerlo así. Yo estoy acostumbrado a venir a la parte de la izquierda y sacarlas todas de aquí. Me gusta verlas todas de una, ¿vale? Pero eso como todo a gustos. Como os acostumbréis a trabajar, pues la manera más cómoda. Luego tengo la opción por aquí de simulación. Las funciones más importantes se pueden acceder también con teclas de acceso rápido del teclado. Por ejemplo, la simulación es con el F3. La simulación es que me va a permitir simular si el programa funciona o no funciona. Me va a poner en color azul lo que esté a valor lógico 0, en color rojo lo que esté a valor lógico 1. Si yo activo, por ejemplo, esta entrada, pincho sobre ella, me la pone en color rojo, ¿no? Eso quiere decir que estaría activada. Como no tengo nada metido de programa, pues no se activa nada más que lo que yo le dé. ¿Vale? Y con F3 otra vez, o tocando aquí, lo quito. Tengo dos maneras de programar. La parte de funciones lógicas, que es la nativa de este relé, es decir, este relé está diseñado para programarse en funciones lógicas, y luego lo puedo convertir a lenguaje de contactos, un lenguaje que es parecido a cómo hago los esquemas de contactos en lógica cableada. Nosotros con el logo no vamos a trabajar con contactos, lo haremos con el siguiente autómata, cuyo lenguaje es el COP, que llama Siemens, que es el que se basa en lenguaje de contactos. ¿Vale? Aquí vamos a utilizar las funciones lógicas. Se podría cambiar una de estas opciones, yo como nunca lo cambio, ya ni me acuerdo dónde se cambia. Hay una opción que me permite cambiar de uno a otro, creo. A ver si lo encuentro. Bueno, aquí es este icono, me parece. Convertir a COP. Este icono de ahí. ¿Vale? Si le doy, no sé si me lo convirtió. Vale, ahí está. Me lo convierte, bueno, en una cosa que es por filas, donde voy a ir metiendo contactos. Los contactos ya veremos en el siguiente tema que van dibujados en normativa americana, el lenguaje de programación de autómatas. En contactos se originó en Estados Unidos y entonces hereda la normativa de dibujo de contactos americana. Los contactos abiertos son como si fuesen el condensador de las normas de dibujo de aquí. Las bobinas de salida son un círculo, que aquí lo dibuja como con dos paréntesis. Esto viene heredado también de programación tipo texto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo esto lo voy a volver a poner como lo tenía porque vamos a trabajar con lenguaje FUC. ¿Vale? Al convertir veis que ya me los cambió de sitio y todo eso. Bueno, lo vamos a cerrar porque lo que hace es generarme esquemas nuevos. Cierro estos dos. En cada una de estas pestañas puedo ir haciendo simultáneamente nuevos esquemas, ¿eh? Puedo trabajar con más de uno. Es decir, reutilización de cosas que haya hecho aquí es posible y es recomendable. De hecho, una cosa que yo recomiendo y que se puede hacer en el examen es que cada uno haya guardado sus ejercicios y los pueda abrir aquí para reutilizar durante la realización del examen. Va a ser un ejercicio práctico, ¿sí? Va a haber que hacer el cableado y la programación en el supuesto práctico. No, hay que hacerlo de uno en uno. ¿El qué? Vamos a hacer en el ordenador. El cableado lo vamos a hacer con el Cadesimo que nos pone un logo y nos deja cablearlo. Vamos a hacer el esquema. Bueno, vamos a hacer un pequeño programa. Venga, vamos a meter una puerta AND. Voy a quitar aquí estas salidas. Veis que la puerta AND que meto en el programa tiene 4 entradas. Entonces voy a dejar las 4 entradas que yo metí aquí y las voy a conectar. Para conectar las entradas con el bloque. Veis que cuando me acerco a una de las patillas de los bloques me aparece un cuadradito azul. Pues nada, cuando tenéis el cuadradito azul, pincháis en el botón izquierdo del ratón y sin soltar arrastráis. Lleváis la línea donde queréis conectarla. Cuando llegáis a una patilla donde yo puedo conectar, me aparece el cuadradito azul, suelto y ya me queda hecha la conexión.
¿vale? Tan sencillo como pinchar y arrastrar. El izquierdo, sí. Bueno, veis que ya un pequeño problema que me ha quedado aquí las líneas superpuestas. Nada, muy fácil. Selecciono aquí la flecha, me pongo encima de cada línea y las puedo separar para que se vean claramente. Conviene a medida que voy haciendo el programa ir dejándolo bonito, para que luego se pueda interpretar con facilidad. ¿Veis? Si separo las líneas está mucho más claro lo que estoy haciendo. Una puerta AND con 4 entradas y una salida. La lógica de funcionamiento de este circuito sería equivalente a poner 4 contactos en serie con un relé. Esto en lógica cableada sería equivalente a hacer esto. ¿Vale? En lógica cableada, si yo pongo aquí 4 interruptores, pero no cerrados, sino abiertos. A ver, vamos a quitar la lupa, que no, la lupa no se iba bien con el guante. A ver, ese circuito es equivalente a este. Ya no nos acordaremos del tema 2, pero, ¿vale? Yo aquí pongo, por ejemplo, 4 interruptores, S1, S2, S3, S4 y un relé de salida, por ejemplo, K1A. ¿Vale? Ese circuito de ahí cableado es equivalente a este circuito de aquí. Una puerta AND con 4 entradas. Contactos en serie equivalente a puerta AND. Vamos a ver si funciona. Le doy al F3 del teclado o me voy aquí arriba al icono donde pone SYN, ¿vale? Simulación, ese icono que pone SYN o el F3 del teclado. Veis que en la parte de abajo, cuando pongo la simulación, me ha salido aquí como unos interruptores, una bombilla que simboliza la salida y otros iconos que me permiten controlar la ejecución del programa. Puedo ir haciéndolo paso a paso, puedo parar la simulación o puedo encenderla. No sé qué estáis hablando, no sé si es que ya os perdisteis o ya estáis en modo a mi bola o qué es lo que pasa. Luego tengo otro aquí para simular que me quedo sin alimentación. Hay funciones que tienen memoria que yo puedo definir que cuando me quedo sin alimentación se memorice o no se memorice. Todo eso lo puedo simular dejando aquí sin alimentación. Si aprieto, me abre como ese alargador, ese enchufe, y es lo que pasaría si se queda sin alimentación el logo. Y luego aquí los interruptores, donde puedo ir activando las entradas, ¿no? Eso lo puedo hacer ahí o lo puedo hacer directamente sobre el programa. Activo la entrada 1, activo la entrada 3, activo la entrada 2 y cuando active la entrada 4, como es una puerta AND, la salida se activará, ¿no? Cuando activo las 4 se activa. Mete más entradas aquí. Mira, vas a la parte de la izquierda, donde pone constantes, entrada, pinchas ahí, metes otras dos. Vale, y entonces, ¿cuál es el problema? Quitar la simulación en el F3 y vuelve a ponerla. Tienen que salirte las 4. Si has metido 4 en el esquema, tienen que salirte 4 debajo. Si tienes Q1 y Q2, te saldrán dos bombillas debajo en vez de una. Te salen tantos elementos aquí como entradas hayas metido en el programa. Si he metido dos bombillas, pues dos Qs, me saldrá Q1 y Q2.
Sí. Luego tiene, mirad, aquí debajo, tengo un reloj. El reloj del logo lo puedo también cambiar aquí. Si yo tengo una programación horaria, para simularla, yo puedo darle aquí y cambiar la hora de la simulación. Por ejemplo, quiero saber qué pasaría a, a las 12 o a las 2, por ejemplo. Pues pongo aquí las 13:59, 30 segundos, ¿vale? Quiero saber, tengo por ejemplo una temporización que entra a las 2 de la tarde. Pues yo pongo la hora 30 segundos antes. Le doy a aceptar y si todo va bien, dentro de 30 segundos, pues entraría a funcionar el reloj en ese horario, ¿vale? Bueno, una vez tenga el programa, el proceso real de trabajo, cogería, conectaría el cable y le daría aquel icono que pone la flecha PC Logo y ya me permitiría volcarlo al relé, que tengo ya cableado en la instalación, ¿no? Ya podría ponerlo a funcionar en la instalación. Esto lo que permite es hacer un diseño y poder verificarlo antes de volcar el programa. ¿Cómo? No te he entendido, Jorge. Al revés, con la flecha hacia arriba. Si yo tengo, por ejemplo, en un cuadro instalado un logo con un programa y quiero saber cuál es, me voy, lo conecto por cable, voy a la flecha hacia arriba y el programa que tenga dentro me lo pone aquí en el ordenador. Me lo pasa al ordenador. Ojo, porque esto no siempre es posible, se puede proteger. Si el que hizo el programa os protegió el logo, no vais a poder copiar el programa. ¿Vale? Hay una opción de contraseña y demás que lógicamente está totalmente prohibida utilizarla aquí. No se os ocurre utilizarla. Porque vais a poner una contraseña, os vais a olvidar y vamos a dejar el logo bloqueado. Y luego para desbloquearlo se puede, pero es un coñazo. Hay que conectarlo con un cable serial al ordenador y hay que hacerle ahí una magia. El programa es así, ya está, es esto. Sí, esto se lo vuelcas y él ya lo entiende. Para él, lógicamente, I1 va a ser el sensor que tenga conectado en la entrada I1, I2 va a ser lo que tenga conectado en la entrada I2, etcétera. Venga, no os perdáis que no he terminado todavía. Más opciones que tengo de simulación. Si yo pincho aquí, por ejemplo, sobre la entrada I1, la selecciono, me aparece 4 cuadraditos rojos en las esquinas y le doy al botón derecho, voy a dar la opción de propiedades de bloque, ¿vale? Tengo aparte opción de borrarlo y demás. Propiedades de bloque. Puedo ponerle un comentario. Puedo decir aquí sensor de viento conectado en el tejado, orientación norte. ¿Vale? En un caso real eso se suele documentar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tengo que tener cuidado porque si lo que pongo es muy largo, me sale ahí un pedazo de comentario en el programa del copón. Esto ayuda a la persona que vaya luego a mantener la instalación, tener una orientación de cómo va el tema, ¿no? A veces, pues aquí en vez de poner todo este rollo que yo he puesto ahora, pues se puede poner, no sé, B3. Indicas el componente real, bueno, esto lo puedo mover, ¿eh? Como puse antes largo, me lo puso ahí. El componente físico que yo tengo conectado en esta entrada, que me puede ayudar, ¿vale? Entro otra vez en propiedades. Yo puedo cambiar aquí, si quiero cambiar otra entrada, la puedo cambiar aquí. Imaginaos que yo me equivoqué y no es la I1, quiero programar la I11. Pues pongo aquí la I11 y automáticamente me la va a cambiar en cuanto le dé a aceptar. ¿Veis? Ahora es la I11. Vuelvo a poner la I1. Se borra porque lo de B3 está asociado a la 1, no a la 1. Luego, eh, puedo cambiar también cómo se va a comportar en la simulación. Si yo quiero simular, por ejemplo, que esto es un pulsador para simular, me voy a la pestaña que pone simulación y le digo, voy a simular que esto es un pulsador con contacto normalmente abierto. O voy a simular que es un pulsador con contacto normalmente cerrado. O que tengo una entrada de frecuencia, es decir, una entrada pulsante con una determinada frecuencia.
¿vale? Esto es para, a la hora de simular, poder aproximarme más a lo que tengo físicamente conectado. Si pongo un pulsador y le doy a aceptar, y yo ahora simulo, le doy al F3, fijaros que en la parte de abajo me ha cambiado el símbolo. Cuando es un pulsador, me lo pone ligeramente distinto, ¿vale? En vez de ponerme este símbolo azul, me pone este de aquí, como un botón, que solo se activa lógicamente cuando yo pulso con el ratón encima. Lo mismo aquí en la entrada, ¿no? Aquí solamente se activa ya como un pulsador cuando yo pulso. Esto solo es para la simulación. Es simplemente un atajo para la simulación, ¿vale? Más cosas. Esto que puse yo aquí como un comentario, es recomendable también poner los nombres de las conexiones, más que ahí, para poner, por ejemplo, lo que es físicamente. Eso lo hago aquí en edición. Si me voy a edición, nombres de conexiones, me sale una tabla donde yo puedo ir poniendo lo que es cada entrada. Por ejemplo, imaginaos en un supuesto que quiero arrancar un motor. Pues esto puedo poner que es marcha S1, por ejemplo. Y 2, podría poner aquí que es paro S2. Y 3, podría ser, por ejemplo, el térmico F3. Y 4 podría ser, no sé, final de carrera FDC B1. Y en las salidas lo mismo, ¿no? Por ejemplo, podría ser, no sé, motor K1M. Eso es lo que se llaman nombres de las conexiones. El programa me genera una documentación donde me va a sacar una tabla con todas estas entradas y salidas, que para documentar la automatización está bastante bien. ¿Vale? Puede importarlo también de una lista de estas de tipo CVS, de texto separado por comas. También me permite importarla y ponerla directamente aquí. Vale, eso está bien porque si utilicé, por ejemplo, un programa tipo ePlan para hacer todo lo que es el esquemático del autómata y demás, pues lo puedo importar directamente y ya lo tengo en el logo para el programa. Le daría aquí a aceptar y ahora fijaros que me añade esas etiquetas al lado del bloque, ¿no? Entre paréntesis. Yo recomiendo que más que con el comentario, en el comentario lo podéis utilizar, ¿eh? Pero para otras cosas, no sé, poner aquí, eh, pues si queréis dónde está instalado cuadro principal, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Claro que el comentario luego lo podéis mover donde vosotros queráis. Le podéis cambiar el tipo de letra, bueno, lo típico, ¿vale? Esto lo puedo mover, mientras que el otro no, el otro va asociado siempre con la entrada. Bueno, una cosa que no hice, que deberíamos hacer siempre, al empezar un problema, hacer un guardar como y darle el nombre y guardarlo. Luego le voy guardando cada poco en el disquete, ¿vale? Vamos a ver qué nos generaría de documentación. Preparar página. Vale, una 4 horizontal, puesto que estamos trabajando con un esquema horizontal. Vale, le digo que aceptar. Vamos a ver la vista previa. Vale, el esquema me quedaría, vamos a quitar zoom aquí. Me quedaría así, ¿vale? Puedo cambiar el porcentaje al que lo voy a imprimir. Por ejemplo, cuando es un esquema muy pequeñito, pues puedo imprimirlo al... Bueno, no, esto solo es para visualizar. Ahora os digo dónde se imprime. Si le doy aquí a la tecla de imprimir, tampoco. Aquí en propiedades. Si le doy a propiedades, aquí puedo poner el porcentaje del esquema respecto al marco. Puedo trabajar, por ejemplo, al 100%. Y ya veis que cómo ha aumentado el tamaño del esquema respecto de los bordes de la hoja. ¿Vale? El esquema ya está mucho más grande. Podría hacerlo más grande todavía. Si voy al zoom y pongo al 125, me llena un poquito más la hoja.
El cajetín ya os lo hace el programa automáticamente. No hay que hacer nada con el cajetín. Los datos sí del cajetín los voy a meter aquí, mirad. Y voy a archivo, propiedades. Vale. Eh, datos que van a aparecer por el cajetín van a empezar a ser, por ejemplo, estos datos de aquí. Nombre del programa. Vamos a poner aquí un título, ¿no? Para el plano motor, bomba, por ejemplo. Bien, los nombres de entradas y salidas puedo acceder también por aquí. A ver, más tipos. Vale, información adicional. Esto es lo que os sale el cajetín. Nombre del proyecto. Motor, bomba. Nombre de la instalación. Bombeo, yo qué sé, Oviedo. Cliente. Fundación Masaber. Número de diagrama. Va a ser el plano, por ejemplo, número 3. Comprobado. Bueno, vais poniendo los datos por ahí, ¿vale? Empresa, podéis poner el nombre de vuestra empresa. Instalaciones, lo que sea. Norte. Podéis meter aquí un logotipo de la empresa para que os lo pongan en el cajetín, ¿vale? Podéis buscar un logotipo, si lo tenéis por ahí disponible. No sé si tendré alguno por aquí para poner, para hacer la prueba. Igual sí que tengo alguno. Bueno, es que pensé que tenía por aquí, no va a poder enseñaros cómo queda el cajetín. A ver aquí. Bueno, le he metido por ahí el logo del colegio, por ejemplo. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí esto lo cortamos de aquí, lo ponemos en cliente. Eso lo quitamos. Le damos a aceptar. Si vamos ahora a la vista preliminar, veis que nos sale el logotipo ahí debajo, ¿no? Los datos que le he ido metiendo me están saliendo todos ahí. Aquí en la parte de abajo nos sale el logotipo, los datos, etcétera. ¿Vale? Lo del cajetín que preguntabais se mete ahí. Vamos a imprimir entonces la documentación para que veáis lo que nos genera. Bueno, lo primero, tengo opciones para poder imprimir un montón de cosas, ¿vale? Lista de parámetros, por ejemplo, que son las entradas y salidas, o si meto temporizadores, pues los valores de temporización y todo eso lo puedo meter, o lo puedo quitar. Yo esto lo voy a quitar porque no tengo. Puedo imprimir la lista de nombres de conectores, lo que hice hace un momento. El esquema eléctrico con sus nombres y parámetros. Voy a dejar solamente eso para imprimir, ¿vale? Le doy a aceptar. Lo vamos a imprimir en PDF. Ponemos aquí PDF Creator. Esto es simplemente para que veáis la memoria que genera el programa. Me saldrá el cuadro de diálogo aquí de siempre. Le voy a decir dónde lo voy a guardar. Y le doy a guardar. Bueno, y aquí tenéis el PDF con lo que me imprimió, ¿no? Me imprimió una primera hoja con el esquema
donde tengo aquí ya todos los datos que me pueden interesar del cajetín. ¿Veis cómo quedó el logotipo que yo metí ahí, etcétera, etcétera? ¿Vale? Bueno, me lo saco ahí un poco mal, pero probablemente haya que darle al logotipo un número de píxeles por un lado y por otro y demás. Y luego una segunda hoja donde me pone esa tabla con los nombres de los conectores. Y ya está, las dos cosas que le mandé imprimir, me las imprimió. Esta es la documentación que genera el logo. No creo, a mí no me salió, espera a ver, pero a mí no me salía cortado. Era este archivo de aquí. ¿Qué te sale cortado a ti? A eso es por la ampliación, sí, por el porcentaje. Si le das a vista previa, en propiedades, reduce el porcentaje al 100% o así, debería imprimírtelo bien. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo entonces. Vamos a arrancar un motor con un pulsador de marcha y un pulsador de par, ¿vale? Lo primero de todo que deberíamos de pensar, siempre que diseñemos una aplicación con relé programable, lo primero de todo es el cableado. Primero tengo que hacer un cableado y una vez que tenga un cableado puedo programar, porque la programación es siempre función de lo que tengo conectado con el logo. ¿Qué pasa por ahí? ¿Ya nos aburrimos? ¿Demasiado tiempo focalizados en algo? Para el cableado podemos utilizar, por ejemplo, el KDSIM, que nos deja meter el logo. Yo voy a abrirlo aquí. Este ya sabéis cómo va. Meto la clave que era 4962. Bueno, ¿cómo se cablearía ese motor con un pulsador de marcha y un pulsador de par? Voy a intentar hacerlo rápidamente. Eh, bueno, voy a intentar abrir uno donde tenga al menos un motor ya metido. A ver si consigo abrir alguno donde tenga un motor para no hacer la parte de fuerza. Vale, aquí tengo un motor. Vale, perfecto. Borro esto de aquí. Lo voy a guardar con otro nombre para no estropearlo. Bueno, venga, atendemos aquí. Atendemos aquí. Bueno, tengo aquí un circuito de fuerza. Voy a controlar este motor con un logo. ¿Vale? Tengo lo típico, una protección magnetotérmica general, otra aquí del circuito de mando y luego en este caso una protección térmica. Podría haberle puesto aquí añadido, por ejemplo, unos fusibles para tener una protección. De hecho, se los voy a poner ahí en medio que no tarda nada. Sí, para cablear vamos a tener que hacer un cadecín. Vale, ese por ejemplo sería el circuito del que voy a partir. Aquí en el Cadesimu tenemos el logo por aquí, donde pone yo, aquí tenemos el logo, módulo lógico lo llama, ¿vale? Pues nada, lo vamos a meter por aquí.
Venga, pinchamos dos veces encima y vamos a poner algo un poco más amigable. Lo vamos a ver en blanco y negro, así por ejemplo, ¿vale? Que ya me lo pone. Esta sería la pinta que tiene el de la versión 8. ¿Vale? Las teclas, en vez de ser triangulares, son cuadradas, pero bueno, es muy parecido el frontal. Bueno, lo tengo que alimentar. Voy a ponerlo, por ejemplo, por aquí, ¿vale? No, hacerlo más pequeño no. Y es enorme además el que nos pone. Venga, nada, le llevaríamos alimentación. Pinché dos veces encima y escojo el 2D blanco y negro. En esta opción de aquí aparecía así como imagen 2D, pues yo escogí la siguiente que es 2D blanco y negro, BM. Y puedo poner, si pongo KDSIMU 2.0, pongo el antiguo, el modelo antiguo. Nada, lo tendríamos para alimentarlo, que llevarle fase, la remonto por aquí, yo voy a llevar toda una fase por aquí arriba porque voy a meter los pulsadores y de aquí le sacaría una conexión, ahí, ¿vale? Lo alimento con fase y lo tengo que alimentar con neutro. Pinché justo encima fuera, por en el contorno. El neutro lo mismo, lo llevo a donde pone la N de neutro en el contorno. Ahí, ¿vale? Y ahora vamos a meter los pulsadores. Un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Decíamos antes que las entradas iban directamente a fase. Pues nada, es lo que vamos a hacer. Directamente a fase. Y luego la salida de cada entrada, la entrada correspondiente. La primera me va a ir a la I1 y la 2 a la I2. Ahí estaría la conexión. ¿Vale? Esa es la conexión que llevan las entradas. En las salidas voy a poner un contactor para conectar ese motor. Entonces, eh, cojo la bobina y la vamos a poner aquí. Esta va a ser la bobina de K1M. Y le tengo que llevar fase. La fase se la llevo por 1. De aquí saldría con un conductor que tiene que ir hasta aquí. Bueno, voy a tirarlo al revés desde aquí. Ah, bueno, justo, mira, que bien calculé. Y aquí le meto un borne de conexión para asegurarme de que esto esté conectado. Esa sería la alimentación de la salida. Y el neutro que le tiene que llegar directamente. Vamos a tirarlo de arriba para abajo. Aquí no acerté, me sobró un cuadro. Pero nada, lo borramos.
y tiramos el neutro de nuevo. Ahí. Ese sería el cableado para controlar un motor. Alimentación, en la parte de arriba, fase y neutro para alimentar la electrónica del logo. Los pulsadores entre fase y la entrada correspondiente, el de marcha y paro, y el contactor, que es lo que yo quiero controlar, en una salida. Alimento desde fase en el borne 1 de la salida Q1 y el borne 2 de la salida Q2 directamente a la 1 de la bobina del contactor. El neutro le llega directamente. Añado aquí un punto de conexión que me falta para que no me dé problema. ¿Vale? Bueno, a nadie le choca nada de aquí. Bien, eso era lo que esperaba que os chocase. Los dos pulsadores que yo he puesto son abiertos, ¿vale? ¿Por qué los he puesto abiertos? Si hay un paro. Porque la lógica del paro, del contacto cerrado, la voy a hacer en el programa, no en el cableado. ¿Vale? Si recordáis el tema 2, cuando hablábamos de contactos y lógica, decíamos que la lógica de la negación estaba en el contacto normalmente cerrado. Por eso cuando yo hago un cableado de marcha, paro, realimentación, el contacto de paro es cerrado, porque tiene esa lógica de la negación. No voy a poner el cerrado porque esa lógica de la negación va a estar dentro del programa. Y ahora, una primera manera de hacer el programa sería convertir ese esquema cableado que yo tengo en la cabeza de marcha, paro, realimentación a un esquema en puertas lógicas, haciendo que el AND es una puerta AND, perdón, que AND son contactos en serie, que OR son contactos en paralelo y que la negación es el contacto cerrado. Si yo hago el programa de esa manera, me va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Aquí la lógica, digamos, que se la traslado al programa. Del cableado, la lógica pasa al programa. Aquí simplemente las entradas lo que le dan es la orden, la pulsación de que se activó esa entrada. Sin más. Vamos a verlo ahora con el logo haciendo el programa. Bueno, puedo ponerlo aquí porque tiene opciones, porque aquí incluso creo que podemos verlo funcionar. ¿Sí? Claro, bueno, es un marcha y paro manual, igual que el que haríamos cableando. Bueno, aquí el Cadesimu me deja simular alguna cosilla sencilla, entonces vamos a intentarlo. Las entradas aquí las mete de esta manera. Vamos a meter aquí la I1. Vamos a meter la I2. Aquí donde pone esta puerta dibujada, donde pone lógica. Vale. Por si no lo tenemos en mente, por si no lo tenemos en mente, que es probable que no. Lo que yo quiero hacer es que eso funcione como esto que vamos a dibujar aquí. Si me deja la lupa. Yo quiero hacer algo que funcione como esto, ¿no? Quiero tener un paro, quiero tener una marcha, voy a controlar un K1M y voy a tener aquí una realimentación. Este es el funcionamiento que yo quiero. Lo que haríamos en lógica cableada para conseguir arrancar y parar el motor simplemente con dos pulsadores de marcha y paro. Bueno, esto, ¿cómo lo transformábamos a puertas lógicas? Pues teniendo en cuenta que AND son contactos en serie y OR son contactos en paralelo y que el contacto cerrado es igual a la NOT, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, yo podría hacer algo como esto de aquí. Una función AND, ¿vale? Que iría con una salida
que sería K1M, donde tendría K1M, y tendría el serie de un contacto cerrado, por tanto tengo que poner una negación, que sería una entrada, por ejemplo, que va a ser la I2 conectada con el S2. Y aquí tendría el paralelo, que es equivalente a la función OR, ¿vale? De la entrada 1, que es donde tendría conectado en el logo el S1, y la propia salida, ¿no? Es decir, tengo que hacer una realimentación que aquí se hace de esta manera. La salida de K1M, en este caso Q1, lo meto como entrada a la puerta, ¿vale? A todo este circuito de aquí de lógica cableada, el equivalente en puertas lógicas sería este circuito de aquí. Esto va a ser mi programa del logo, ¿vale? Ese va a ser mi programa del logo. Pues nada, vamos a meterlo aquí en el Cadesimu, a ver si funciona. Nada, tengo que meter una puerta NOT. Vamos a hacer ahí un zoom, que la tengo por aquí. ¿Vale? Tengo que meter la puerta AND. Yo las voy llamando aquí como se llaman en el logo, ¿eh? Pone una B y el número de bloque. Voy a meter una puerta OR, que sería el bloque 03. Cuando yo los meto en el logo Softconfort me los va numerando también a medida que los voy poniendo. Y ahora voy a hacer las conexiones. Las conexiones se hacen aquí con esta línea que pone cable positivo. Creo. Vamos a meter una salida, que no la metí, que sería este conector de aquí. Porque me equivoqué. Y además no me había dado cuenta. Vamos a ponerla bien. La quito y pongo la correcta. Esta de aquí es la que tengo que poner. Muy bien. Vale. Y vamos a intentar completar ahí las conexiones. Bueno, aquí la conexión tiene la peculiaridad que la tengo que hacer por delante, porque por detrás no me va a dejar hacerla. ¿Vale? Eso es una cuestión del KDSIMU, pero que en el programa de logo lo podemos hacer bien. ¿Vale? Ese sería el programa. Vamos a simularlo, a ver si funciona. ¿El qué? Aquí tengo que hacer esta conexión porque al convertir el programa es esa realimentación que tengo ahí. Este circuito es un circuito con memoria donde me sale la salida dando alimentación a como entrada
Fijaros que en el relé autoenclavado me gustaría poder oírme. Se da alimentación a sí mismo, ¿vale? Por eso tengo esta realimentación. La salida está volviendo a darse alimentación a sí mismo, en lo que se traduce en puertas lógicas. Aquí la conexión no me la deja hacer el KDSIMU por la parte de la derecha, tengo que hacerla por la izquierda, pero eso es una peculiaridad del KDSIMU. En el programa del Logos of Comfort se hace desde la parte de la derecha. Vamos a simular esto, a ver si funciona. Vale, cuando simulo me sale en la pantalla como saldría la pantalla del logo. Vale, ahí estoy activando la entrada 1. Lo que no sé es por qué no me la relaciona. Venga, vamos a ver, con tranquilidad. Vale, el fallo es este guión de aquí que hay que quitarlo, creo. Tiene que llamarse exactamente igual, me parece. Vamos a ver si es esto. Vamos a ver si es esto. Y entonces en la salida pues haremos lo mismo. Lo llamaremos Q1 sin el guión. Venga, y ahora simulamos. A ver si ahora tenemos más suerte. Voy a quitar, a ver si puedo quitar esto. Vale, aquí. Activamos las protecciones. Ahora sí. Es que le sobraba un guión. Le he dado a la marcha que es S1 y se ha quedado conectada a la salida. ¿Veis? Está girando el motor. Doy al paro y me para, ¿no? Sería la marcha y el paro. Marcha, paro. ¿Vale? Igual que hacen el logo, aquí os pone en gris cuando está apagado, en rojo cuando está activado. Si yo le doy ahora al 1, aquí tengo una puerta OR, le va a entrar por aquí un valor 1, es una puerta AND, cuando las dos entradas están a 1 me activa la salida. ¿Veis? Y como estoy realimentando desde la salida, pues ya me queda encendido, siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pare desde I2. Cuando pulso S2, que está conectado a la entrada I2, ahí me lo para. Vale. Esto, para poder volcarlo y hacer el montaje real, pues tendría que haberlo hecho aquí, ¿no? Tendría que haber puesto I1, I2, tendría que haber puesto aquí las puertas lógicas, la AND, aquí tendría que haber puesto la negación, y aquí me falta una puerta OR. Sí, eso es lo que me aparece en la pantalla. Y aquí meteré una salida, así es como se pondría el programa real, ¿no? Veis que en el logo lo hacemos siempre desde la derecha. Vale. Defino los dos como pulsadores para la programación. Los dos con contacto normalmente abierto. Y ahora simulamos. Y lo mismo, ¿no? Le doy a marcha y queda conectado. Doy una pulsación en paro y se para. ¿Vale? Marcha y paro. Bueno, pues todo esto lo puedo hacer también con un único bloque. Puedo borrar todo esto de aquí, mirar que es mucho más fácil, y meter el que se llama relé autoenclavador. El relé autoenclavador
está pensado ya para meter en la marcha por el set, el paro por el reset, y ya contiene ese funcionamiento del relé autoenclavador, del relé autoalimentado. Le doy a marcha y se conecta, le doy a paro y se para. Marcha, paro. Todo ese circuito que yo hice convirtiendo puertas lógicas lo puedo hacer con un único bloque que es el relé autoenclavador. Aquí está utilizando un bloque de simbología electrónica que es la báscula RS, que funciona exactamente igual. En electrónica digital tradicional, el relé autoenclavador se hace con una báscula RS.